Hola amigos, hoy vamos a hablar de uno de los principios herméticos quizás de los menos comprendidos, y es el principio de generación. El principio de generación, nos dice el Kybalión, revela la creación que está presente en todos los aspectos de la existencia, siempre activa mediante los principios masculino y femenino. Esta verdad no solamente se manifiesta en el plano físico, sino también en los planos mental y espiritual. En el ámbito físico, este principio adopta la forma que llamamos normalmente de sexo, mientras que en planos superiores toma formas más elevadas, pero su esencia permanece constante. Este principio es esencial para cualquier creación, ya sea física, mental o espiritual. Comprenderlo arroja luz sobre muchos enigmas que han desconcertado a la humanidad. Esto es lo que nos dice el Kybalión. El problema es tomar como literal estas palabras cuando no son literales, no hay que tomarlas como literales. Cuando hablamos en este principio de masculino y femenino, nos estamos refiriendo a dos polaridades. No nos estamos refiriendo a la genitalidad, digamos, de una persona, sino que lo masculino y lo femenino yo creo que podría ser hasta mejor comprendido si hablamos de positivo y de negativo, o si hablamos de otro tipo de polaridades, que también lo que es el principio de la polaridad tiene que ver con este principio de generación. La base del principio de generación es que tenemos dos polaridades, y cuando esas dos polaridades se encuentran, mediante esta generación, lo que hacen es que generan una tercera realidad. Entonces, nosotros tenemos dos polaridades, esas dos polaridades cuando van al encuentro generan una nueva realidad. Esto sería el tema del principio de generación, ¿no? Generar algo nuevo, generar una tercera cosa. Este generar también se puede entender como regenerar, como crear. Nos dice Kybalión que cada ser contiene en sí mismo los elementos de este principio, ¿no? Para entender la filosofía de la creación, generación y regeneración, tanto mental como espiritual. Es necesario este principio hermético, ya que contiene la clave para resolver muchas cosas, muchos misterios, porque quizás este principio de generación, estoy pensando que nos puede dar una pauta de cómo entender otros principios, como sucede con bastante de los principios, pero pone en juego lo que es el principio de la polaridad, pone en juego también el tema de todo lo que es el ritmo. O sea, lo que hacemos cuando estamos hablando de generación, vuelvo a decirles, es dos polos que van al encuentro y que generan una tercera realidad. Y esto pasa en todos los planos. Pasa tanto en el plano material, y pongo un ejemplo, se encuentran un hombre y una mujer, por poner un ejemplo muy, muy obvio, y tienen un niño. O sea, de ese encuentro de esas dos polaridades entendidas, se genera un nuevo ser. Eso sería una explicación de las más claras, de las más fáciles de entender del principio de generación. También podemos pensar dos compuestos químicos de distinta polaridad que se juntan y transmutan en una tercera nueva cosa. Y así con todo. Cosas no tan obvias quizás de esto. Podemos pensar a nivel mental, a nivel intelectual, cuando pensamos en un pensamiento de un tipo que genera una tesis, y el pensamiento que genera la antítesis, y que cuando los juntamos lo que crea es una nueva realidad o una nueva explicación de algo. Aquí también estaría funcionando lo que es el principio de generación, y ya estamos hablando a un nivel mental, o sea, dos cosas de diferente polaridad que se juntan y generan una tercera, como decimos.
Está la tesis, está la antítesis y resulta que surge una nueva teoría cuando juntamos las dos. También surge en diferentes planos. Podemos, como decimos, verlo en un plano material, en un plano mental. En todos los casos en que dos polaridades se junten y vayan a una tercera cosa, a una tercera creación, que tiene parte de las dos primeras, pero no es exactamente lo mismo, sino que comparte elementos de uno de los polos y elementos de la otra, pero es una cosa nueva. Esto sería la base del principio de generación. Así que bueno, no hay que pensarlo solamente a nivel material, no hay que pensarlo solamente a nivel de creación física ni de creación energética, sino que va mucho más. Como por ejemplo con el ejemplo, valga la redundancia, de lo que decíamos a nivel de ideas. Así que bueno, eh, mediten sobre cuáles otros ejemplos podrían ver sobre este tipo de principio y bueno, me los dejan en los comentarios, así compartimos con la comunidad. Saludos amigos y espero haber dejado un poquitito más claro este principio bastante oscuro para la mayoría de la gente que se pone a analizar lo que son los principios herméticos. Saludos y nos oímos en una próxima ocasión. Chao, chao.